un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Amigos, ya por cuestiones de tiempo, en otro nivel, arrancamos con nuestro invitado ilustre, querido amigo, el doctor Perkins Rocha. Ustedes lo conocen, abogado administrativista y profesor universitario. Mi querido amigo, un gran abrazo. Tenía tiempo que no conversábamos. ¿Cómo te ha ido? Bien, Mingo, muchas gracias por la invitación. ¿Verdad que sí teníamos mucho tiempo? ¿Cómo has estado? Bueno, en la brega, guapeando, aquí dándole duro todos los días. Y tú también en lo tuyo, por supuesto. Fíjate una cosa que es interesante. La gente de Soy Venezuela sí hizo circular un comunicado la semana pasada que es sumamente interesante y a nosotros nos gustaría que tú nos ayudaras a desmenuzarlo un poco, y sobre la base del mismo colocábamos ayer un tuit invitando aquí al programa a quién y ante quién acude el ciudadano venezolano para exigir es la palabra clave, la restauración del orden constitucional, la libertad y la justicia, porque parte del texto de este comunicado de Soy Venezuela se centra en esos principios, pues, ¿no? ¿Por dónde te gustaría que comenzáramos? Bueno, por ahí, precisamente por ahí, desde Soy Venezuela, un grupo de ciudadanos de distintas tendencias y visiones, pero todos alineados en una ruta muy importante, como es la ruta de tratar de que cese la usurpación y tratar de alguna manera de romper un poco con el esquema que hasta ahora la oposición ha mantenido, como que es de reorganizar el marco de sometimiento, cuando en definitiva los venezolanos lo que necesitamos es que salga el régimen, ¿no? Hemos hecho un manifiesto en el cual su solo encabezado por sí solo ya es emblemático, ¿no? No a la aceptación de la usurpación ni al reconocimiento político de la tiranía. No es tiempo de claudicar. Con este título, Soy Venezuela quiere significar que estos mecanismos negociados, donde supuestos representantes de los ciudadanos que nadie los ha designado legítimamente, van a establecer con el régimen condiciones políticas distintas para salidas, en principio algunas electorales y otras, digamos, negociadas, pues en principio pareciera que significa nuevamente la normalización de la tiranía y crear un modelo un poco más amable en apariencias de sometimiento, cuando en definitiva nos siguen manteniendo secuestrados, y lo que hacen con ello es reubicar a los secuestrados dentro de la prisión. Es decir, cambiar la posición que teníamos por otra que aparentemente para algún sector que concibe esta forma de hacer oposición, va a ser mucho más amable que en el pasado. La represión seguramente seguirá, pero la represión va a ser ahora selectiva, entre otras cosas porque el régimen cada vez tiene menos recursos, ¿no? Y sus pocos recursos ya no son para una represión masiva, y ahora la represión es selectiva, es puntual, son contra grupos específicos de la sociedad y contra personas específicas de la sociedad, porque ese dinero que antes tenía para grandes movilizaciones, ahora lo concentra para proteger un cinturón que en definitiva es el que lo mantiene. Un cinturón donde participa unas fuerzas, yo me empeño en decir que no son armadas, no es un ejército venezolano, sino unas fuerzas uniformadas, porque eso hace mucho tiempo que dejó de ser concepto formal de ejército. Unas fuerzas uniformadas, un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, una Fiscalía ilegítima, usurpada, y un Consejo Nacional Electoral con una cara para algún sector de la oposición mucho más amable que en el pasado. Entonces, con este cinturón, ellos se pretenden lanzar hacia un nuevo proyecto de sometimiento a 21 o 22 años ya de ejercicio de la tiranía, hacia una década donde ellos
en donde el mundo está transformándose, en donde los mecanismos de sometimiento no son los mismos que en el pasado, ellos quieren mostrar una cara mucho más amable con un sector, incorporando a un sector de la oposición que ellos presumen es suficiente para mandar un mensaje de calma a la población. Claro. Ahora fíjate, hay como un fastidio, un hastío de hablar de nuevo del cese de la usurpación, que no se logró, del gobierno de transición, que no se logró, y mucho menos de las elecciones libres. Nada de eso se logró, hubo promesas, hubo errores, corrupción que se desconoce hasta los momentos, mentiras, engaños hacia el colectivo, hacia la opinión pública. Y de nuevo se retoma el mismo guión del proceso de diálogo y negociación para decantar probablemente en unas elecciones. Entonces, la gente está hasta la coronilla, Perkins, ¿no? Yo no sé en dónde se enmarca ese comunicado de Soy Venezuela, si se aparta de esto que la gente ya no quiere que se le mencione, porque está hasta la coronilla de esto, porque sigue siendo el mismo experimento que ha fallado N cantidad de veces, pues, ¿no? Fíjate, Domingo, la gente está cansada de los mecanismos convencionales de ejercicio de la política. Y bueno, también está cansada de alguna manera, no cansada, es como cuando te dicen una verdad que no hay manera de destruirla, una verdad doliente, una verdad difícil. La gente a veces prefiere mirar para otro lado. Y es una decepción, es una gran decepción lo que hay. Sí, hay una decepción por el hacer, pero también hay en algunos sectores una interesante y preocupante a veces tendencia a no querer oír las verdades, a voltear la cabeza, a esconder la cabeza y no oír las verdades. Soy Venezuela es un grupo de opinión, un grupo de ciudadanos una alianza ciudadana que simplemente analiza el acontecer político, el acontecer social, económico del país y propone. Entre su proposición está las más importantes, saber identificar qué cosas no nos acercan a la libertad, qué cosas nos distancian de la libertad. Pues bueno, dentro de ese marco está el comunicado. El comunicado termina pidiéndole a los ciudadanos que digan no a la sumisión, no a la corrupción, no a los pactos secretos ni a la opacidad de la rendición de cuentas, no a quienes en el régimen y en el interinato no han sido capaces de formular para el país un plan de vacunación frente al COVID, no a negociar con un régimen que se burla de los ciudadanos, especialmente de los más pobres, por cierto, ¿no? A quienes les ofrece un salario de $3 como una gran ganancia y resulta que en la región el salario mínimo en promedio está en $200. Saber identificar, óyeme bien, saber identificar qué acciones no nos conducen a la libertad es un paso significativo. Y decir con crudeza, eso no nos va a ayudar a nada, a veces molesta por lo que tú me acabas de decir. La gente está cansada de oír lo mismo, es verdad, pero mucha gente también esconde la cabeza cuando uno le dice eso es lo mismo que el pasado. De lo que se trata entonces es de hilvanar en el futuro inmediato para salir de este atolladero una acción, pero claro, tenemos que ser realistas. ¿Perdón? Sí, claro. Lo quería vincular contigo para saber si nos das luces también. Nosotros colocábamos una pregunta en nuestra cuenta de Twitter esta mañana. ¿Será verdad que el nuevo venezolano no sabe de libertad ni de democracia, que solo está pendiente que le regalen su comida, que le regalen su subsistencia? Parte de esto lo conversábamos ayer con el doctor Herrera, con José Rafael Herrera,
y nos preguntábamos si esta gente logró su cometido, si esta gente triunfó en haber creado un individuo que se conforma con dádivas, con regalos solamente, y no le importan esos principios ni esos valores democráticos. A mí, tú ves cuántos morrales de la patria hay. Bueno, hay 10 millones de morrales de la patria. Bueno, esos son 10 millones de votos si nos vamos al plano electoral. Pero todo eso es regalado, todo eso es dado por el Estado, que el Estado, a fin de cuentas, yo no sé si somos ya todos nosotros, pues, ¿no? Porque uno no comulga con todo ese tipo de estupideces y de necedades, que a fin de cuentas es lo que da a esta gente, pues, ¿no? Maduro se burla completamente todos los días de lo que es la ciudadanía, de lo que es, como la conocemos, como la conocimos nosotros cuando nos daban formación social, moral y cívica, pues, ¿no? Aquí no hay independencia de poderes, entonces ¿cómo tú vas a entrar en un plano de negociación y en un plano de diálogo con una gente que son unos criminales que no van a ceder en el poder y que ya lo han demostrado y te lo han dicho en tu cara, pues, ¿no? Bueno, es que el reto que nos coloca el régimen es un reto absolutamente novedoso y un reto existencial, porque en primer lugar, luchar contra él no es luchar en un terreno estrictamente político. Si estamos luchando contra una masa amorfa organizativa, como es el régimen, que no tiene una estructura definida, que tiene niveles de poder que a veces fluctúan, pero que tiene un componente absolutamente, digamos, criminal, y que es a veces el que toma las decisiones. Cuando tú ves a un ministro de ellos, a un supuesto ministro, por cierto, militar, sentándose con el coqui para negociar espacios de convivencia dentro de la ciudad de Caracas, y empieza a oír lo que está pasando en el sur de Venezuela, con el arco minero, con la frontera en Apure hacia Colombia, con lo que ha sido la invasión de la guerrilla y las peleas y la participación que el régimen ha tenido en esto, pues bueno, tú empiezas a darte cuenta de una dimensión que no es la misma que otros países han tenido en sus luchas políticas. Esa dimensión, que cualquiera pudiera decir multidimensional, nos exige a nosotros como sociedad opositora, en primer lugar, tener un diagnóstico certero y en segundo lugar, entender que esta lucha no es solamente política, no es solamente delictual, sino que está de alguna forma ligada a un valor cultural. Es también una lucha contra un modelo de sometimiento, que viene a ser la última etapa de un Estado de derecho social, en el cual estuvimos como mínimo, más de 40 años o 50 años conviviendo dentro de él. Un Estado de derecho social que en la abundancia petrolera nos acostumbró a una forma de ser que ahora, a partir del quiebre que nos plantea el régimen, desde la entrada de Chávez y posteriormente con el ingreso de Maduro, nos plantea un quiebre cultural entre un modelo del cual no vamos a poder volver a él, porque no se trata de sacar al régimen para volver al modelo de Estado de Derecho Social, y por supuesto ni siquiera el vigente nominalmente Estado de Justicia y Derecho, sino otro nuevo modelo, un modelo donde el ciudadano sea aún mucho más participativo y sea el dueño verdadero de su destino, y un Estado que pasa de ser suplidor de sus necesidades a ser simplemente colaborador o apuntador o apoyador de los destinos que el ciudadano vaya a hacer. Desmontar el Estado, en pocas palabras, es lo que está en el fondo previsto en esta lucha del régimen. Eso no lo vamos a lograr ni de la noche a la mañana, y sacando a Maduro, muchos lo han dicho, el problema no es Maduro ni sus coláteres inmediatos, el problema es el régimen donde está aposentado en lo delictual, y luego viene la segunda etapa. ¿Qué vamos a hacer cuando lo desalojemos? ¿Volver al pasado inmediato? ¿O construir definitivamente otro modelo de vínculos entre los ciudadanos? Porque no es el Estado, no es el Estado el problema. El problema es la participación que el ciudadano tiene y la conciencia que el ciudadano tiene en este momento de la visión política. Y es ahí donde yo apelo a esa formación ciudadana, que en definitiva es formación política. ¿A quién le llega ese comunicado de Soy Venezuela, según Perkins Rocha? Eso será en la próxima parte, amigos. El doctor Perkins Rocha nos acompaña hoy en Por Todos los Medios, pero tenemos un intervalo. Vamos a máster, en breve regresamos.
para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. @Chef Male en Instagram es mi bella genio y yo quiero que la sigan en estos momentos. Qué bien ha desmenuzado Male el 15º taller, que fue el más reciente, que nos dictó y que aprendimos muchísimas cosas. Por ejemplo, ella colocaba ayer, además que bien la imagen de todo lo que nos ofrece en su Instagram, los pretzel. Wow, que de verdad que los que estuvimos en el taller, pues aprendimos con el whole bread, el vaca keto low carb, los pretzels, las caracolas, los pancitos trenzados. Ayer les hablaba del pan de hamburguesa. Bueno, todo eso lo encuentran en @chefmale en Instagram. Ya viene pronto y lo vamos a anunciar el próximo taller, @chefmale, horneando amor y salud en un solo clic. Belab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Esto es clave lo que les estoy diciendo. Anoten este número porque hay que tener un laboratorio pana, un laboratorio amigo a la mano. Y aquí está Belab Biodiagnóstica, donde usted cuenta incluso con servicio a domicilio. El perfil COVID, todos los exámenes que le mande su médico, que le mande su doctor. 0414-202-2900. Belab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Bueno, ¿algún cumpleaños esta semana? Estoy hablando de la pastelería del Corso. ¿Saben que en el norte de Italia hay muchos pueblos, ¿no?, donde todavía conservan el dialecto? Y a los chamos, cuando se van a dormir, algunos les coscia pelata, senza catelle, tutte le notte le canta allegrelle e ci fanno una buona cantata, buonanotte, coscia pelata. Es que los chamos gozan con todos los dulces que ofrece la pastelería del Corso. Bueno, pero es que además ese cumpleaños, esa torta tiene que ser de la pastelería del Corso. Si la va a encargar, 941-1971 del Corso. Es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Si ustedes se colocan en el Instagram de Produzca, hay uno que me gustó mucho, que quería mostrarlo, que es Produzca llega a toda Venezuela. Entonces esto es muy importante, porque nuestro servicio va para toda Venezuela. Usted que me está viendo en cualquier parte de Venezuela y necesita un presupuesto, necesita una cotización de cualquiera de los productos, de los artículos que ofrece Produzca para cuidarnos en nuestro lugar de trabajo, usted simplemente se pone en contacto con ellos a través del Instagram, que es @produzca.ve o www.produzca.com. Produzca es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios. Conmigo. Continuamos, nos quedan unos 10 minutos de programa. Estamos con nuestro ilustre, brillante amigo, el doctor Perkins Rocha, y estamos comprometiéndolo a desmenuzarnos este nuevo comunicado de Soy Venezuela. ¿A quién le llega ese comunicado, Perkins? Yo entiendo que nosotros no podemos tirar la toalla y celebramos que haya organizaciones como Soy Venezuela y como tantas otras. Bueno, hace algún tiempo, creo que es ANCO que propuso lo de la firma, no me acuerdo, que era donde estaba Guana y donde estaba Blanca Rosa y donde estaba Colmenares Finol, y entonces que tienen iniciativas y wow, no podemos quedarnos de brazos cruzados, hay que hacer algo. Pero entonces, como que no se ponen de acuerdo entre todas esas organizaciones que con la mejor intención ofrecen ideas, pues, ¿no? Ofrecen opciones, ofrecen alternativas. Pero, insisto, ¿a quién le llega ese comunicado, Perkins? Te escuchamos. Creo que perdimos a Perkins. Entonces,
No está Perkins, ¿Me amigo. oyes? Ahora sí te ¿Me oigo, oyes? ahora sí te oigo. ¿Me estabas escuchando tú me escuchaste lo que estaba Sí, planteando? Ah, perfectamente, Mingo. Lo que pasa es que se había caído la línea, pero igual inmediatamente me conecté. ya la retomamos, qué Eh, bueno. Dale. sí, sí. Te decía, Mingo, que es una pregunta que todos los días hacemos. Y seguramente tú te la haces todos los días. Y se lo hace el buen amigo Jaime Nestares, que todos los días, de alguna forma, valientemente insiste en este medio. ¿A quién le llegas tú, Mingo, con todos los medios? ¿A quién le llega Radio Caracas Radio en un momento como este? ¿A quién le llega la sociedad civil que hoy marca distancia y trata de elevar la barra de la conciencia? ¿A quién le llegan los informes que realizan las universidades venezolanas que se niegan a claudicar y que se niegan a cerrarse por falta de presupuesto? ¿A quién le llegamos? La pregunta es muy difícil. Les llegamos a un sector de la población muy pequeña, empezando por ahí, porque en este momento nadie nos está oyendo salvo un 3-5% de la población que está conectada, porque en el resto del país, sacando a Caracas, la electricidad es muy deficiente y que no decir de los servicios de Internet. Y la gente está sobreviviendo, la gente está pensando más en el hambre y en la enfermedad que sobre Venezuela existe. Pero las conciencias a las que le estamos llegando dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, las pocas conciencias a las que le estamos llegando, de alguna manera elevan su nivel y elevan su conciencia en cuanto a la raíz del problema. Ujú. Porque nosotros pudiéramos de alguna forma, tanto tú, Radio Caracas, como los que nos oyen, pudiéramos de alguna forma participar en las elecciones, pudiéramos hacerlo, pero las razones por las cuales no las hacemos, las razones por las cuales nos negamos a otra farsa electoral y las razones por las cuales consideramos que hacerlo nos aleja de la libertad, son razones que deben decirse y son razones que alimentan el espíritu de mucha gente que, aunque en proporción es menor a la gente que se ha ido del país y a la gente que ahorita está sobreviviendo, es gente activa. Es aquella tesis de las minorías activas, de las minorías cualificadas, porque en torno a Radio Caracas Radio, en torno a Mingo, a Erika, todos tus periodistas valiosos, en torno a Soy Venezuela, en torno a muchas personas que como nosotros todos los días trabajan y tratan de producir ideas, hay un círculo que se va expandiendo y se va expandiendo y cada vez se toma más conciencia de eso. ¿Por qué no ha sido fácil para este sector de la oposición vender la tesis de las elecciones? ¿Por qué no ha sido fácil para algunos sectores comprometidos con el régimen, esos sectores alacranes, caminar por las calles de Caracas? Bueno, porque hemos elevado el nivel de conciencia, porque estamos claros de alguna forma de lo que ha sido el bien y el mal en toda esta batalla de 22 años. Y nosotros cesar en esto, Mingo, porque son pocas las personas que nos oyen, yo pienso que claudicar. De esto se trata. Y por los momentos, Mingo, creo que el manifiesto te llegó a ti y a tu equipo. Yo me siento muy complacido por eso, porque me hayas invitado para conversar de eso. Claro, no, en el caso de Jaime Nestares nos ha enseñado siempre que así nos quedemos nosotros con un solo oyente, nosotros seguiremos transmitiendo hasta el final, Así es. hasta el final Así de los es. tiempos, hasta la noche de los tiempos. Así no haya Entonces, así no haya patrocinantes, así no haya cómo pagar la luz, así nos corten la luz, que de hecho lo hemos seguido haciendo así, pues, ¿no? Ahora fíjate una cosa. bueno, Ajá, que esa es la chispa que todavía nos mantiene, claro. Mingo. Es una chispa ciudadana, es una chispa de compromiso con nuestro entorno y con nuestro proyecto de vida. Es tratar de hacer realidad un sueño. Y para lograr ese sueño de una mejor Venezuela, de una Venezuela posible, de una tierra de gracia, es necesario insistir, perseverar, tercamente perseverar. En el caso de Perkins Rocha, tenemos un escenario que unos criminales secuestraron a Venezuela. ¿Es partidario, es proclive el doctor Perkins Rocha a sentarse a negociar con esos criminales, poniendo incluso como símil el que si a uno le secuestran un hijo, pues tú vas y te sientas con los criminales para que tu hijo salga sano y salvo de ese secuestro? ¿Qué piensa Perkins Rocha? Bueno, yo te diría, ¿qué ocurrirá si todo apunta a que la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional va a tratar de darle un vuelco distinto a sus 18 años de inercia?
por no ponerle otros calificativos, dejémoslos en inercia. Uh-huh. ¿Qué ocurriría si la fiscal de la Corte Penal Internacional sale de la fase preliminar y entra ya en una inédita fase de enjuiciamiento al señor Nicolás Maduro y a personas muy puntuales que forman parte de su régimen, paralelamente a una iniciativa de negociación? No, y hay otras que no forman parte de su régimen, como Luis Ortega Díaz, que también tiene que pagar por todos los crímenes, ¿no? Bueno, que ella fue funcionario, pero es que hay otras averiguaciones que están en curso. Ah, no, claro, claro. Que es de gente que no ocupó cargos públicos. Es verdad. Que es de gente que ha beneficiado a esas personas. Todavía las sanciones económicas les han cerrado sus puertas, pero ahí va una escalada que probablemente siga en aumento con motivo de una decisión que se tome en la Corte Penal Internacional. Pues bueno, fíjate tú que desde 20 Venezuela hemos dicho que nosotros no estamos negados a una negociación, pero la negociación tiene un qué, un para qué, un cómo y un dónde y cuándo. Claro, pero ustedes insisten en el TIAR y ustedes insisten en la cuestión de la ayuda internacional quirúrgica de sacar a Maduro, y eso como que no tiene vida, pues, ¿no? Bueno, no tiene vida, no lo sé, Mingo. Los manejos internacionales son fluctuantes. Un día es un esquema que fue proclive a estas acciones y otro día se desmorona. Estamos en pandemia, vamos a otros esquemas. Yo creo que no hay que abandonar ninguno de los instrumentos que ha sido propuesto. No podemos abandonar el concepto de ayuda internacional, porque en la fuerza internacional está parte de nuestro reclamo. Ese lema de que solo no podemos sigue siendo vigente. Eso va acompañado de la reconstitución de una fuerza interna, de una fuerza ciudadana. En ese esquema, plantear una negociación significaría plantear una negociación final. Es decir, ¿cuándo te vas? ¿Cómo te vas? ¿En qué condiciones te vas? ¿Qué soy capaz de darte para que te vayas? Claro, pero y 20 Venezuela... No una negociación para digamos, reorganizar y mutar la forma de sometimiento y hacerla más amable. Nos queda muy poco tiempo. Y quería saber si 20 Venezuela reconoce a Guaidó y reconoce el interinato de Juan Guaidó y si lo sigue considerando presidente interino de Venezuela. 20 Venezuela, y concretamente sus diputados, cuando votaron el inicio de esta nueva legislatura, de esta nueva recomposición, se aferraron al espíritu del 2015, donde hubo una manifestación popular legítima, la última que en mi caso yo considero que se dio en Venezuela, en donde se escogieron un grupo de parlamentarios. Claro, pero esa voluntad popular que ellos la recibieron, ellos continúan con ellos. Sin embargo, hacen serias críticas a un interinato que ha sido marcado por el fracaso. Y de ahí nos apartamos del desempeño, pero no de la voluntad que dio lugar a la instalación. O sea que para ustedes Guaidó no es presidente interino. Para nosotros Guaidó ha tenido un desempeño pobre. Pero es o no es presidente interino. Para nosotros sigue siendo el estatuto. Pero ¿es Guaidó el presidente interino o no es Guaidó el presidente interino? En lugar que lo es, nominalmente lo es. Para nosotros es el único instrumento político que le hemos producido válido en 21 años, el estatuto de la transición. Pero es por el reconocimiento internacional que tiene Guaidó, es por el interés del reconocimiento internacional que tiene todavía Guaidó de los países. Es por el interés de una ruta hacia la libertad que marcamos con el estatuto para la transición. Y nuestro problema no es Guaidó, es quien ocupe la presidencia interina tiene que marcar una ruta al cese de la usurpación. Muy bien, Guaidó se ha desempeñado muy mal en nuestro parecer. Se nos agotó el tiempo, querido amigo, pero en breve te consultamos de nuevo. Amigos, el doctor Perkins Rocha, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy aquí son de ustedes, como siempre. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presenta por todos los medios con Mingo.